Invitado. Ya, bueno, esta charla, actualización que va a hacer Héctor, él mismo la bautizó, me parece una súper buena, un muy buen título, COVID-19 del laboratorio al aula. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos y a poner harta atención y aprender todos de lo que nos va a contar el TM don Héctor Vega Fernández. Cuando usted Se quiera ve, nomás, estimado, se ve, déjeme Claudio, la silenciar. presentación, ¿no? Claudio, Es que yo me desactivé el micrófono. Está ok, se ve la presentación. sí, vale, Dele nomás. ya. Entonces, damos comienzo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. El- Siguiendo un poco la idea de lo que decía Claudio, en la actualidad, lamentablemente, tenemos a este invitado mal llamado, partiendo de COVID-19, eh, donde ya nos situamos algo a nivel mundial. ¿Por qué le di este nombre? Primero que nada, porque cuando estaba haciendo la presentación quería enfocarlo mucho en lo que era el laboratorio. Mientras estaba elaborando todo, vi que había mucho mito urbano, quizá, por darle un nombre, con respecto a esta enfermedad. Mucha desinformación o mucha malinformación en cuanto tanto al virus como la enfermedad como tal. Entonces, esta charla forma parte de algo que se llamaba el ciclo de charlas con respecto a lo que vendría siendo toda esta pandemia a nivel mundial. Yo creo que lo primero que uno debiera saber es que si nos situamos a nivel mundial, a nivel planeta, esta no es una enfermedad nueva. Ya lamentablemente a Chile llegó eh, muy postergado, un tiempo muy postergado. Esta enfermedad, si nos situamos en cuanto al espacio-tiempo, partió principalmente en el año pasado, por eso el nombre, COVID-19. Partió en el año 2019. Y ahora ya estamos casi llegando a mitad de año y no hace mucho que llegó a Chile. De hecho, el primer caso que se registró fue en el mes de marzo. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar que a nivel mundial nosotros estamos con un leve retraso y ese leve retraso también nos da una pequeña ventaja porque nos permite conocer cómo fue la experiencia de otros países con respecto a esta enfermedad. Hay países que gracias a este tiempo que ya pasó, ya superaron la enfermedad, están en una etapa de volver a levantar cabeza, como le podríamos decir. Pasó la enfermedad, pasado ya toda la parte grave de este virus, y ya están volviendo un poco a la normalidad, ya, pero a la normalidad real, no a la normalidad que se le está dando acá en Chile, lamentablemente. Países como por ejemplo Cuba, China, Paraguay, que sería lo que estamos viendo acá en pantalla. Lo que estamos viendo es el gráfico con el cual se puede analizar quizá el comportamiento del virus en el tiempo que estuvo en cada uno de los países. Si vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, eh, partió todo a mediados de marzo. Ya, acá sale en específico el 12 de marzo, donde se registró el primer caso. Y la curva ya disminuyó. Bueno, estos gráficos actualizados no están actualizados hasta el 11 de mayo. Eh, el 11 de mayo ya registraba un total de 15 casos solamente, comparado con los miles que se están registrando actualmente en Chile. Pensemos que en Chile partió todo esto el 3 de marzo, es decir, partimos antes que Cuba y todavía seguimos en una etapa un poco crítica. En el caso de China, el epicentro mundial de todo lo que fue esta pandemia, ya pasó. ¿Ya? Si seguimos un poco el registro histórico que tiene, el último registro que aparece al menos con este gráfico viene a ser 7 personas nuevas en el día. Y el caso de Paraguay, uno de los dos países de Latinoamérica que superaron ya esta pandemia, o que van vías de superarla, el último registro que se tiene fueron 12 casos. Primero, ¿de dónde saqué este registro? Hay una página que se llama End Coronavirus, es decir, el fin del coronavirus, donde se dieron el trabajo de analizar toda la estadística que se estaba teniendo del virus como tal y plasmarlo y hacer categorías. La primera categoría, que es la que estamos viendo en pantalla, son países que superaron ya esta enfermedad. Acá son 3 los ejemplos, pero no son los únicos. Tenemos países como Costa Rica, China, Andorra, Australia,
Todos estos países ya superaron la enfermedad en distinto tiempo, pero ya están registrando números muy bajos de infecciones nuevas. Por ejemplo, el caso de Andorra registró un caso nuevo. El caso de Australia, 15 casos nuevos. Siempre pensemos que el último registro de Chile fueron 4.000 y fracción. Entonces, 4.000 versus 1 o 15 casos, hay harta diferencia. Seguimos con la lista. Mónaco, Montenegro, Lituania. El caso ya de Trinidad y Tobago, Tunisia o Uruguay, ya que vendría siendo el otro exponente o el otro representante que tenemos de Latinoamérica, de países que ya superaron esta enfermedad. Ya. Me centro un poco en Uruguay, porque Uruguay hizo una jugada bastante importante, bastante sabia en cuanto a lo que fue esta enfermedad. Se registraron los primeros casos y automáticamente se cancelaron clases, se cancelaron eventos masivos, eh, los moles cerraron, pero Uruguay nunca llegó a hacer una cuarentena total. ¿Ya? Las mismas personas tomaron las decisiones adecuadas para poder superar esta pandemia sin necesidad de que alguien más lo obligara. Entonces, quedémonos con ese concepto. Uruguay superó la pandemia, Uruguay no hizo una cuarentena total, pero Uruguay tomó una decisión sabia que fue, primeros casos confirmados, cancelamos eventos masivos, cancelamos asistencias masivas a lugares, y aparte de eso, hicieron test de detección a la mayoría de la población, disminuyendo mucho la capacidad de infección dentro de su país. Esta misma página hizo una segunda categoría en la cual se enfocaba principalmente a países que están a puertas de superar la enfermedad. Dentro de esos países tenemos a Italia. ¿Ya? Italia es conocido como el país con mayor número de muertos dentro de la patología, dentro de esta pandemia. Pero si vemos la gráfica, claro, le costó un poco más, pero ya está a puertas de salir. Lo mismo con Francia, lo mismo con Bélgica. Y así seguimos con la lista. Alemania, Francia, Finlandia, Austria, Portugal, Serbia, Corea del Sur. Todos estos países que ya están a punto de superar, presentan un número elevado, sí. Por ejemplo, Portugal presenta 200 casos diarios, pero repito, quedémonos con la idea, Portugal 200 casos nuevos, Chile 4.500 aproximadamente. Entonces, siempre hagamos esa comparativa. Entonces, vamos ya a lo que es, a lo que nos compete, a lo que nos interesa. ¿Qué pasa con Chile en comparación al resto de países? Esta gráfica, al menos, la saqué primero de una página que es Diario Financiero. Diario Financiero hizo este gráfico basado principalmente en las fuentes que entregaba el Ministerio de Salud. Estas estadísticas son hasta el día de ayer, que es cuando terminé de grabar el video de la presentación, de esta diapositiva en particular. Si nos vamos a los casos de hoy día, ya estamos en 73.000, creo que era el último recuento, con 4.500 casos nuevos. Pero sigue sirviendo esta gráfica. ¿Por qué? Porque nos permite analizar un poco el comportamiento de la enfermedad dentro de lo que sería Chile. Cuando analizamos un dato estadístico, van a haber dos conceptos que van a ser importantes. El primer concepto va a ser un concepto que se denomina la incidencia. ¿Ya? Vamos a tener la incidencia y vamos a tener la prevalencia. Cuando hablamos de incidencia, van a ser los casos nuevos que se están confirmando en un periodo limitado, en este caso, en un día. Esta gráfica, si la analizamos, podemos ver que está en constante aumento. No hemos llegado todavía a un periodo de meseta que se le denomina, que es un periodo de estancamiento dentro de la curva antes de una futura disminución. Si analizamos los casos que se dieron el día de hoy, vamos a tener de nuevo un aumento. Acá se ve una pequeña disminución, pero esa disminución cambia y aumentó el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que todavía ni siquiera hemos llegado al pic de la infección. El segundo concepto que podemos analizar con respecto a estos gráficos va a ser el concepto de prevalencia. Como dice su nombre, la prevalencia va a ser el prevalecer, es decir, el total de casos que se han registrado hasta el día de hoy. Esta gráfica del total de casos nunca va a disminuir. Lo que se está apuntando es a estancarla, de forma de que no sigan aumentando estas barras que se están observando de color azul,
no sigan con un aumento. Entonces, en el caso de la incidencia, lo que buscamos es volver hacia números bajos, y en el caso de la prevalencia, lo que buscamos es aplanar un poco lo que es la curva. Estos dos conceptos hay que guardarlos un poco para lo que viene más adelante. Entonces, ¿dónde está Chile metido dentro de todo esto? Chile lamentablemente está en un grupo en donde o estamos aumentando o en su defecto estamos reinfectando población. Si analizamos un poco las curvas, por ejemplo, el caso de Ecuador, Ecuador, si lo vemos bien, presentó un aumento, luego presentó una disminución y vuelve a aumentar. Es decir, todavía no se ha estancado su curva de forma de decir, ellos están a puertas de superarlo. Todavía estamos con una inestabilidad en cuanto a su eje de la curva. Si analizamos la curva de Brasil o en este caso la de Chile, ni siquiera hemos llegado a este periodo de meseta que les decía recién, por lo cual todavía puede seguir aumentando, todavía puede seguir llegando a un pic de infección. Pero, sin embargo, no somos los únicos países que han tenido este problema. Ya países que son ya más desarrollados, Canadá, por ejemplo, también presenta una curva que lamentablemente todavía no permite decir que están a puertas de salir. Colombia, Irán. En cuanto a lo que es Latinoamérica, estamos súper mal posicionados. Partamos con eso. Latinoamérica quizás no tomó con la seriedad correspondiente lo que era la infección. Hubo mucha desinformación o hubo mucho secretismo en cuanto a lo que era la patología como tal. Quizá por un motivo de aminorar el pánico que se podía generar en cuanto a la población, pero eso mismo hace que la curva siga en aumento. Bueno, Argentina, Bolivia, Ecuador, hablábamos recién, Perú, Panamá, todas estas curvas que siguen en aumento. Y también dentro de este grupo tenemos a lo que sería Reino Unido y por otro lado lo que sería Estados Unidos. Países con una población gigante. De hecho, si vemos la prevalencia de cada uno de estos países, en el caso de Estados Unidos tenemos 1.400.000 de infectados hasta el 11 de mayo. Y con una tasa de 22.000 casos nuevos. ¿Ya? Entonces, Chile, repito, llegó tarde la infección. Y eso mismo podría haberlo aprovechado si hubiera analizado lo que se hicieron en países que está superando la enfermedad. Pero no fue el caso, lamentablemente. Entonces, ya pasando un poco lo que es la estadística, centrémonos en qué es la enfermedad. COVID-19, primero que todo, es el nombre que se le da a la enfermedad. Enfermedad producida por un virus que se denomina SARS-CoV-2. ¿Ya? Un poco más adelante vamos a analizar por qué se llama así. Pero primero, nosotros tenemos que, como profesionales de la salud, tratar de informar a la población términos correctos. Hablar de COVID-19 haciendo referencia al virus es quizá el equivalente a hablar de SIDA haciendo referencia al VIH. ¿Ya? Yo no me contagié con COVID-19, a mí me dio COVID-19. ¿Ya? Yo me contagié con SARS-CoV-2, es el nombre real. Ahora, otro mito que existe dentro de lo que es la enfermedad del COVID-19 es que es una familia nueva, un virus nuevo que viene a infectar. ¿Cuál es el problema de esto? Probablemente más de alguno ha visto un video en el cual se trataba de hacer pasar como que el lisofón hace mucho tiempo ya sabía de esta infección. ¿Por qué? Porque dentro de su etiqueta aparece. No. La familia del coronavirus, ¿ya? El coronaviridae, es una familia antigua. Ya se tiene conocimiento de algunos exponentes de esta familia que causan distintas patologías, ¿ya? El MERS, el SARS, o incluso enfermedades que pudieran ser como el resfrío común. ¿Cuál es la diferencia? Es que este virus es un virus nuevo que se descubrió y que pertenece a esta familia. ¿Ya? No hay ningún complot mundial en que se trate de decir de que este virus se acaba de crear y no existía nunca antes algo de esta familia. No, es una familia antigua.
¿ya? Y eso mismo quizás nos puede ayudar a superar un poco mejor la infección. Ahora, COVID-19, si lo analizamos etimológicamente, significa enfermedad del coronavirus. ¿Ya? 19 por el año en el que se descubrió, así de simple. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas más frecuentes de lo que sería COVID-19? Vamos a tener cuatro. Primero, fiebre, cansancio, tos seca y una sensación de falta de aire. Si bien estos cuatro síntomas son los más frecuentes o los que se pudieron observar con mayor frecuencia en los pacientes que presentan la patología, no son los únicos. Hay casos en los cuales la fiebre no aparece, el cansancio, la sensación de falta de aire o la tos seca tampoco, pero sí presentan quizá algunos síntomas que son un poco menos frecuentes en cuanto a la aparición, que podrían ser muy similares a lo que es una intoxicación, por ejemplo. Diarrea, náusea, vómito, mareos, dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, pérdida de gusto, pérdida de olfato. Todos estos pequeños síntomas se han ido observando en distintos pacientes, por lo cual establecido así en un 100% que todos los pacientes presentan fiebre, mentira. Que todos los pacientes presentan este cansancio, mentira. ¿Ya? Hay distintos síntomas y estos distintos síntomas hay que analizarlo como lo que son, síntomas, no son diagnósticos. No, una persona con COVID-19 no va a tener fiebre siempre. Es un síntoma frecuente, sí, pero no es un síntoma diagnóstico, como lo que decía recién. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que pueden aparecer distintos síntomas y lo más efectivo es hacer un test diagnóstico para descartar o confirmar la enfermedad. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, también se ha hablado de muchos tipos de factores de riesgo. Algo interesante quizá que tiene la enfermedad es que si bien es una enfermedad respiratoria, dentro de los factores de riesgo, tener enfermedades previas o enfermedades preexistentes o patologías crónicas respiratorias no es un factor de riesgo. ¿Ya? Sí, enfermedades que pudieran ser crónicas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad, también todo eso pudiera afectar a que sea más probable, ojo, probabilidad, de que la persona se contagie por COVID-19, con la enfermedad de COVID-19. Adulto mayor sí, se ha demostrado de que pacientes que ya son mayores pueden tener más probabilidad de enfermarse, por lo cual por eso se decretó una cuarentena total a este tipo de pacientes. Pacientes que presenten alguna inmunosupresión, ya sea congénita, perdón, o adquirida, llámese pacientes que tengan VIH, su efecto SIDA, la enfermedad, pacientes que sean trasplantados, pacientes que sean mayores, también. ¿Ya? Si sufren patologías crónicas o en su defecto varias enfermedades a la vez, lo que hablábamos recién, obesidad, diabetes, hipertensión, todo eso puede afectar a que haya una mayor probabilidad de adquirir la infección. Ahora, esta imagen agregó tres factores de riesgo que quizá están mal catalogados, pero sí es importante mencionarlos. Por ejemplo, personas que están hospitalizadas por una infección respiratoria que no tiene un foco conocido. Cuando se da ese caso, pudiera perfectamente sospecharse de que la persona tiene COVID-19. Si tiene un historial de viajes a zonas con evidencia de transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Si es que una persona en su tiempo venía de Wuhan, obviamente se iba a sospechar de que pudiera tener COVID-19. Ya, acá lo engloban como un factor de riesgo, pero quizá sería mejor denominarlo sospecha. ¿Ya? O a su efecto si es que se ha mantenido contacto con casos probables o confirmados de la enfermedad. Obviamente, si es que una persona estuvo en contacto con alguna persona diagnosticada o en su defecto una persona con sospecha, uno pudiera asumir que esta persona está contagiada y decretar su propia cuarentena, ¿ya? Una cuarentena preventiva que se le llama. Si volvemos un poco en el tiempo, ¿de dónde salió COVID? ¿Ya? ¿De dónde salió esta enfermedad? Todo apunta a que salió en un mercado de dónde? De Wuhan, en China. Esta patología
el primer registro que se tiene se remonta al 31 de diciembre del 2019. Es decir, estuvo a un día de llamarse COVID-20. ¿Qué, ¿Qué es lo sospechoso quizá de esta enfermedad o de este virus? Es que al poco tiempo de haberse descubierto, ya se sabía la secuencia genética del virus, que se sospecha que quizá en China ya se había tenido un registro previo, lograron secuenciar la enfermedad y cuando ya se vieron sobrepasados, quizá recién se hizo público. Eso pudiera ser, claro, la teoría conspiranoica que se pudiera confirmar. Sin embargo, también hay una teoría quizá un poco xenófoba en cuanto a decir que la infección partió porque los chinos comen murciélagos o porque los chinos comen pangolín. ¿Ya? Pangolín que sería este armadillo pequeñito que está acá detrás de fondo. Eso quizás es un poco racial, por así decirlo, porque la enfermedad es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que salta desde hospederos que son animales hacia hospederos que son humanos. Sin embargo, la única forma de saltar de una especie a otra no es que la persona coma a este animal. Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros en el sur de Chile tenemos una zoonosis, ¿ya? Que sería el virus Anta. Y no veo a los chilenos comiendo ratones en el sur, sino que es por una contaminación, en su efecto una mordida o quizás ingerir algún alimento contaminado con heces de este ratón. Perfectamente podría pasar lo mismo con lo que son los animales del COVID, el murciélago, el pangolín. Entonces, también eliminar esa sospecha racial quizá en cuanto a que los chinos comen puras mugres y por eso se produjo la enfermedad. No, no es tan así. Ahora, recién hablábamos de que es una familia antigua, que virus de estas características ya se conocían. Pero entonces, ¿qué cosa hace distinto a este coronavirus en particular del resto de coronavirus o del resto de virus? Lo que se sabe es que en el año 2003 se produjo una epidemia. ¿Ya? Esta epidemia fue causada por el virus SARS. ¿Ya? En este caso, SARS significa síndrome respiratorio agudo severo. Una enfermedad respiratoria, como dice su nombre, que produjo una epidemia. ¿Ya? ¿Qué es una epidemia? Hagamos el equivalente a que es una pandemia, pero solo localizada. ¿Ya? Que se dio solo en un territorio bien restringido, no se produjo a nivel mundial. MERS, que es otro coronavirus, va a ser el virus que produce el síndrome respiratorio del Oriente Medio, también un coronavirus que produjo una epidemia en el año 2012. Entonces, si ya se conoce que estos virus producían epidemias, ¿qué hace a este virus distinto? Coronavirus también hay algunos exponentes que producen enfermedades súper básicas, súper leves, hasta un resfrío común. Entonces, si comparamos en esta tabla un poco cómo es la sintomatología, cómo es el R0, de ahí vamos a hablar qué es el R0, pero cómo son los distintos factores epidemiológicos de este virus, podemos analizar que quizás no es el virus más infectivo. ¿Ya? Si vemos la primera columna que sale acá al lado de cada una de las imágenes, el R0, lo explico un poco más adelante, pero como resumen va a ser el número de replicación que permite un virus y cuántas personas puede infectar una persona infectada. En el caso de COVID, por ejemplo, del SARS-CoV-2, tiene un R0 de entre 2 y 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Una persona infectada con este virus puede infectar entre 2 y 2,5 personas alrededor de él. Si lo comparamos con el resto, el SARS del año 2003 tiene un R0 mucho mayor. Entonces, no podemos asegurar que por el R0 es que se produjo la epidemia. Lo siguiente, la tasa de mortalidad. Si comparamos con el MERS del 2012-2014, presenta un 34,4% de mortalidad, versus el 3,4% que presentaba en su tiempo el virus. ¿Ya? Esta tabla está actualizada hasta marzo. Si se observa quizá en la actualidad, es mucho menor la mortalidad. Este no es un virus muy mortal. ¿Ya? La complicación es que es un virus muy contagioso. Entonces, por ahí tampoco va la pandemia. En cambio, si analizamos ya lo que sería el tiempo de incubación, acá es donde se puede inferir el causante de esta pandemia.
¿Por qué? Porque si lo comparamos con el resto de virus, ¿ya? Como sería, por ejemplo, la gripe, una enfermedad que se da anualmente, ¿ya? Producto de la influenza, o lo comparamos con el SARS del 2003, o lo comparamos con el MERS del 2012, eh, SARS-CoV-2 presenta un periodo de incubación mucho mayor, ¿ya? Que va desde los 4 a los 14 días. Es decir, puede una persona estar 2 semanas infectando a más personas sin saberlo, sin saber que tiene la patología, versus el resto de enfermedades que en un corto periodo de tiempo la persona ya sabe que está enferma, por lo cual se puede aislar de una manera rápida, ¿ya? Entonces, el periodo de incubación se apunta a que es el principal causante de esta pandemia. Como es tan largo, no se sabía que la persona estaba infectada hasta que ya infectó a muchas personas. Eso principalmente. Ahora, la tasa de hospitalización en el caso de COVID-19 es de un 19% versus el resto de enfermedades que es mucho más alto. En SARS casi la totalidad se hospitalizaba, en MERS más de lo mismo. En el caso de la influenza no, la influenza ya presenta una hospitalización muy baja, principalmente porque se conoce la vacuna. Entonces, la vacuna disminuye mucho el, la expresión de la enfermedad. Una persona vacunada presenta una gripe mucho menor que una persona que no está vacunada, que es quizás lo que va a pasar más adelante con COVID-19, una persona vacunada, porque esto probablemente va a ser una enfermedad que se repita anualmente. Pero si se logra descubrir la vacuna, se logra llegar a esta vacuna, obviamente va a disminuir mucho los casos que van a haber anualmente. Si vamos ahora analizando un poco lo que es el R0, que hablaba recién, comparando un poco los distintos virus, R0 va a ser la capacidad que tenía esta persona de infectar a otras personas. Mientras mayor sea el R0, mayor va a ser el número de personas que puede infectar una persona infectada, valga la redundancia. El caso de COVID-19 presenta un R0 de 2 a 2,5, como hablábamos recién. Entonces, si analizamos un poco lo que sería esta imagen, podemos ver que una persona en un corto periodo de tiempo perfectamente puede terminar infectando a 16, a 32, a 64 personas de su círculo cercano, ¿ya? Donde cada una va a ir infectando a más personas y así se va a producir esta pandemia. Entonces, ¿por qué es importante conocer el R0, conocer este concepto epidemiológico? Porque lo que se busca es aplanar la curva. Al principio hablábamos un poco de lo que era la epidemiología. Aplanar la curva, si lo traspasamos a conceptos quizá un poco más elaborados, aplanar la curva va a ser disminuir el R0. ¿Ya? Este R0 va a cambiar mucho en cuanto a una localidad de otra. Donde tenemos una curva muy elevada, va a significar que la enfermedad tiene un R0 muy alto. Y la forma de disminuir ese R0 es evitando que se infecte a muchas personas. ¿Y cómo se puede evitar eso? Perfectamente con una cuarentena. ¿Ya? Pero una cuarentena real, no esta cuarentena hipotética que se está dando en Chile, en donde se dice que está en cuarentena, pero todos están en la calle. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de público. Primer público, una persona que asume que COVID-19 es igual a lo que sería un resfriado o es igual a lo que sería, por ejemplo, la gripe de la influenza. Si mantenemos a ese público, lo que vamos a hacer es que tengamos una curva súper elevada que probablemente va a superar también la capacidad del sistema sanitario. Mientras más elevada la curva, mayor también va a ser la exigencia a nivel sanitario en cuanto a lo que son los hospitales, las clínicas. Si disminuimos la curva, lo que estamos haciendo es guardar un poco de capacidad para dárselo a las personas que de verdad lo necesitan. Y la forma de bajar esa curva, como decía, es mantener una cuarentena total, pero una cuarentena responsable. No entrar en la histeria colectiva de COVID-19 es el fin del mundo, no. ¿Ya? Pero sí tomarlo como lo que es, una epidemia, una pandemia, mejor dicho, que si nosotros tomamos cartas en el asunto, se va a superar de una manera un poco más rápida
que si lo asumimos como un resfriado común. Ah, un resfriado común, puedo salir. No. La idea es que si uno está enfermo o uno sospecha, se quede en la casa. Lavarse las manos, no tocarse la cara. Todo esto ayuda a que el R0 disminuya y al disminuir el R0, la pandemia se logra superar. Entonces ya vamos un poco, después de toda esta introducción de qué es COVID, de cuál es la importancia de los distintos datos, ¿cuál va a ser el rol del profesional de la salud en esta pandemia? Eh, Originalmente se asumía el profesional de la salud tiene solo un rol clínico. ¿Ya? Rol clínico, ¿a qué me refiero con esto? Un rol que hace que cada profesional se desempeñe en el área que sabe hacer. Por ejemplo, un kinesiólogo en la parte de obstrucción, la parte de masaje, un poco la parte más respiratoria. Una enfermera, la parte de la sintomatología del paciente. Un médico, más de lo mismo. En el caso del TECLAVI, en el caso del tecnólogo, la parte del diagnóstico. Eso sería el rol clínico. Sin embargo, cada uno tiene su propia especialidad, su propia área en la cual es diestro y sabe lo que tiene que hacer. Pero si nosotros tomamos a los profesionales de la salud, hay un área en la cual se engloba a todos, que sería un rol protector. ¿Rol protector en qué sentido? Recién hablábamos de que el R0 va a ser el punto de inflexión entre superar o no superar la pandemia. Y en ese rol, en ese R0, es donde entra también el profesional de la salud. Un profesional que está trabajando en esta pandemia no es más que una persona que está tanto afuera como dentro del hospital. Una persona que va a ser la línea que separa lo que es el interior de todo este campo de concentración, por darle un nombre, del virus, del exterior, donde supuestamente deberían estar las personas sanas. Entonces, si un profesional de la salud no cumple con su rol protector, va a ser una puerta de entrada o de salida del virus en donde va a terminar infectando a sus colegas o a su defecto a su familia. Entonces, analizando el rol protector en una primera instancia, ¿qué podemos ver? Hace poco se publicaron distintos estudios en los cuales se analizaba cuál es la cantidad de tiempo, cuánto tiempo puede sobrevivir este virus en particular en distintas superficies. En base a esto se han tomado distintas determinaciones dentro de lo que son clínicas, hospitales, para evitar que todas estas superficies tengan alguna infección o algún porcentaje de aumentar esta pandemia. El caso de los aerosoles. La vía de transmisión de COVID-19 es por medio de aerosoles, de las gotitas que se le llama. La gotita va a ser digámoslo, como una sustancia que sale desde el paciente que está infectado y va a viajar un periodo muy pequeño de espacio-tiempo que se calcula que es de 1 metro. Sin embargo, ese metro se pudiera expandir de forma de que si el aerosol que se está eliminando a través de la boca cae en una superficie, el virus puede sobrevivir hasta 3 horas en esa gotita. Entonces, si yo estoy hablando y cae, por ejemplo, mi aerosol a un teléfono y ese teléfono se lo paso a otra persona, perfectamente pudiera infectar a esa persona. Lo mismo con el carbón, las monedas. Por eso en muchos lugares no están aceptando el efectivo. ¿Por qué? Porque el cobre que pudiera tener la moneda también va a ser un reservorio que aumenta un poco el tiempo de vida que va a tener este virus. Lo mismo con el acero de los utensilios de comer, por ejemplo, permite que el virus pueda sobrevivir entre 2 y 3 días. ¿Qué significa eso? Que si una persona está infectada y en este caso no se le hace un aseo correspondiente al utensilio con el cual comió, perfectamente a los 2 o a los 3 días pudiera infectar a otra persona. Lo mismo con el plástico de las botellas, de las bolsas. Y bueno, acá no sale la imagen, pero en el caso de la ropa, se calcula que el virus puede sobrevivir hasta 24 horas en cualquier tejido. ¿Qué significa eso? Que nosotros como profesionales de la salud, lo primero que deberíamos hacer es llegar
con ropa de calle a nuestro área de trabajo, y al momento de salir, volver a ponernos nuestra ropa. ¿Por qué? Porque si llegamos a infectarnos o llega a caer, por ejemplo, un aerosol a nuestra ropa y esa ropa clínica la llevamos a la casa, ¿ya? También pudiéramos infectar a nuestra familia. O en su defecto, si es que llega a caernos un aerosol desde afuera del hospital e ingresamos al hospital, también pudiéramos infectar a nuestros colegas, ¿ya? Entonces lo que se está recomendando es que el profesional de la salud cumpla con esta medida de cambiarse la ropa antes de entrar y cambiarse la ropa antes de salir. ¿Ya? Todo esto por los estudios que se han hecho en el último tiempo. Es por ello que dentro de lo que es clínica, lo que son los campos clínicos, mejor dicho, se aplicó un poco lo que son exigir más medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el hospital estos utensilios se están utilizando, pero se utilizan principalmente a profesionales que estén en contacto directo con el virus. Llámese profesionales que están diagnosticando directamente el virus o profesionales que están recibiendo la muestra en la parte de recepción. ¿Ya? ¿En qué consiste el EPP recomendado? Primero, lo que se recomienda es que se trabaje con este protector facial y debajo del protector facial pudiera también utilizar gafas, ¿ya? Una u otra, ¿ya? No es obligatorio que estén las dos. Aparte que tenga una cofia, un gorro desechable, y ese gorro se elimine. ¿Ya? Todo este traje se debiera eliminar, excepto las gafas o el protector facial. Todo el resto debiera ser desechable. Lo mismo con la pechera, una pechera manga larga, que se puede abrochar por detrás. ¿Por qué? Porque si utilizamos una pechera sin mangas o una pechera manga corta, las mangas también pudieran, o los brazos, también pudieran llevar la infección de un punto A un punto B. El caso de los guantes también. El guante lo que se recomienda es que se utilice por sobre la pechera, de forma que no quede ningún espacio que pudiera tocar la muestra contaminada y seguir propagando un poco lo que es la infección. Se recomienda también, aunque se usa en menor cantidad quizá, un protector de calzado, ¿ya? Que sería acá el que aparece como calza en la parte inferior. Y obviamente eso también es desechable. Y en cuanto a la mascarilla, lo que se está recomendando actualmente va a ser una mascarilla FFP2. ¿Qué significa eso? Una mascarilla que pueda filtrar, aunque sea un 92% de partículas, ¿ya? Al momento de respirar. O lo ideal sería un FFP3, una mascarilla que permite filtrar un 98% de las partículas que se respiran. Eso pudiera ser, por ejemplo, la N95, que filtra un 95%, o en su defecto, una mascarilla con un filtro externo que permitiría filtrar el 98%. Ahora, en el caso del rol clínico que se va a tener, detallar el rol clínico de cada profesional es súper complicado, porque yo, por ejemplo, no me voy a poner a detallar qué hace un kinesiólogo, qué hace una enfermera, porque son áreas en las cuales no me manejo, ¿ya? No estoy metido ahí de lleno. Pero sí puedo decir cuál es el rol que tiene un tecnólogo o el rol que tiene un teclavi dentro de lo que es el laboratorio, o el rol que debería jugar dentro del laboratorio. Dentro de lo que es el diagnóstico de este virus, que es donde va a estar metido el tecnólogo o en su defecto el teclavi, en el último tiempo ha habido un boom en cuanto a técnicas que pudieran efectuarse para el diagnóstico, o ejecutarse, mejor dicho, para el diagnóstico del virus. Esas técnicas se pudieran resumir en 4 puntos. 1, el cultivo celular. 2, la búsqueda de antígenos. 3, la búsqueda de anticuerpos. Y 4, la PCR. ¿Por qué las dos primeras no las agregué a la presentación? Primero, el cultivo celular es una técnica súper complicada, una técnica súper cara, y que se utiliza principalmente para lo que es la investigación en una universidad, ¿ya? Por lo cual, para fines clínicos, está descartada. La búsqueda de antígeno, si bien hay kits comerciales que permiten esto, es una técnica súper compleja y que para fines prácticos es un poco engorrosa para llegar a un diagnóstico. Y aparte, los kits que son de búsqueda de antígeno no han llegado a Chile. Entonces, los dos puntos en los cuales me voy a centrar más en la presentación va a ser la búsqueda de anticuerpos, por un lado,
Y segundo, la PCR. ¿Ya? La búsqueda de anticuerpos, conocido como el test rápido, que se hace en distintas aduanas sanitarias, va a ser un test que permite buscar anticuerpos en el que pudiera tener el paciente. Cuando hablamos de buscar anticuerpos, lo que tenemos que entender es que para que un test busque un anticuerpo, significa que el paciente tiene que estar infectado. Y esa infección también tiene que ya haber pasado un tiempo un poco prolongado para que el paciente pueda generar ese anticuerpo, ¿no? Ese anticuerpo pudiera ser de tipo IgG o de tipo IgM, ya que serían los que aparecen acá en el kit. Un paciente que tiene un anticuerpo de tipo IgM va a significar que tiene una enfermedad en un corto periodo de tiempo, es decir, que hace poco se pudo contagiar, se pudo infectar. Un paciente que tiene una IgG va a ser un anticuerpo que ya presenta que ya presentó la enfermedad hace un tiempo ya un poco más prolongado. Uno va a ser un anticuerpo precoz y el otro va a ser un anticuerpo ya un poco más mantenido en el tiempo. Entonces, cuando queremos hacer este test, lo primero que necesitamos va a ser, por un lado, sangre total o en su defecto suero, si es que se dispone la capacidad de poder centrifugar la muestra. En el caso de las aduanas sanitarias, por ejemplo, al hacer el test rápido, se utiliza solo la sangre total. La forma de obtener la muestra es súper fácil en cuanto a lo que es una toma de muestra normal. Ya pudiera ser una punción venosa o a su defecto pudiera ser acompañado de una lanceta que va a ser una herida súper superficial y que con esa gotita de sangre del dedo se pudiera llegar al diagnóstico. ¿Cuál va a ser el problema de este test? Primero, que presenta un periodo de ventana. ¿Qué significa periodo de ventana? Va a ser un periodo en el cual el paciente tiene la infección, pero no va a ser detectable por el test. ¿Por qué? Porque como hablábamos en un principio, es necesario que el paciente genere este anticuerpo. Y para generar el anticuerpo, desde el día 11 quizá, recién se pudiera empezar a detectar. ¿Ya? Acá yo puse 14 días, va a ser el momento óptimo. 11 va a ser el tiempo inicial, ¿ya? Donde ya se puede detectar quizá el anticuerpo. 14 va a ser el día ya óptimo, en donde si se pesquisa ahí, ya se tiene un 90% de seguridad de que pudiera estar el anticuerpo. Entonces, si analizamos la técnica como tal, primero tenemos que ver las ventajas de este test rápido, el test rápido que se está utilizando. Primero, la facilidad de la técnica. Esta técnica, como decía, solo basta con obtener la sangre, esa sangre depositarla en el pocillo que sale con una S, acá en la imagen, y a los 15 minutos va a llegar al diagnóstico. Súper rápido, súper fácil. La rapidez de la técnica, por otro lado, como decía, 15 minutos es lo que se demora en decir si está el paciente positivo o no está positivo. Tercero, pudiera ser útil en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Un test rápido, como sería el que estamos viendo en la imagen, no es suficiente para llegar al diagnóstico. Un test rápido no nos podemos fiar al 100% del diagnóstico que nos está entregando. ¿Por qué? Porque existe este periodo de ventana que hablábamos. Puede que nos dé un falso negativo. Puede también que nos dé un falso positivo por alguna reacción cruzada con algún otro anticuerpo, quizás. Entonces, no es un test que sea confirmatorio. Y ahí viene la primera desventaja que tiene. El resultado que nos dé este test no nos va a decir si el paciente efectivamente está con el virus o no está con el virus. Segundo, no permite un diagnóstico precoz. Como hablábamos, este periodo de ventana ya nos retrasa en unas 2 semanas el diagnóstico de este paciente. Si hablábamos que presenta un R0 de 2 personas, esas 2 personas van a producir 16 personas quizá en un tiempo súper acotado. Hasta 64 personas pudieran estar infectadas en un tiempo súper corto. Por lo cual, esas 2 semanas van a hacer aumentar significativamente la curva si solo trabajamos con este tipo de técnica. Y por último, la especificidad y la sensibilidad que tiene este test no es lo mejor, sino que cuando hablamos de especificidad, va a ser la capacidad que tiene este test rápido de poder diferenciar entre dos test
entre dos virus que son muy similares o entre dos anticuerpos que son muy similares y ver si es que tiene o no tiene la infección. ¿Qué significa eso? Que si este test tiene una buena sensibilidad, perdón, una buena especificidad, va a poder hacer esa diferenciación. Si el test no tiene una buena especificidad, no va a poder diferenciar entre un anticuerpo u otro. Si efectivamente ese anticuerpo es para el virus o en su efecto es un anticuerpo para alguna otra corriente por ahí. Y esa especificidad va a variar mucho entre un test y otro. Aunque ambos sean de la misma categoría, test rápido, va a depender mucho del distribuidor que esté vendiendo ese test. Lo mismo pasa con la sensibilidad. La sensibilidad va a cambiar mucho. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad que tiene este test pequeñito de poder detectar cantidades muy bajas de lo que estamos buscando. En este caso, los anticuerpos. Si un paciente está recién produciendo anticuerpos, hay algunos test que no lo van a poder detectar porque la concentración de anticuerpos es muy baja. Lo mismo pasa con algunos test en los cuales estos 14 días que hablábamos de periodo de ventana es un poco más prolongado, pudieran ser 16, e incluso hasta 21 días en algunos test. Por lo cual, depende mucho de la especificidad y la sensibilidad que tenga el distribuidor al cual estamos comprando. Entonces, este test, si bien es útil, porque facilita mucho el trabajo y la pesquisa rápida, no es un test que sea 100% confirmatorio. Un test que dé una sentencia en cuanto a si al paciente hay que mandarlo a cuarentena o al paciente no hay que mandarlo a cuarentena. Entonces, si tenemos tanto vacío legal, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Principalmente con una PCR. ¿Ya? La PCR que sería la reacción de polimerasa en cadena, distinto completamente a lo que es la proteína C reactiva, ya que hace poco la Ceremi había dicho que se detectaba con proteína C reactiva. Hay un pequeño error. ¿Ya? Nosotros, el test confirmatorio que se utiliza en un diagnóstico, en un hospital, en un laboratorio, va a ser la reacción de polimerasa en cadena. ¿Qué va a hacer esta PCR? La PCR es una técnica molecular, por lo cual ya estamos trabajando con material genético propio del virus, y que ese material genético va a evidenciar si el paciente tiene o no tiene el virus. ¿Ya? Ya no estamos analizando lo que es anticuerpo, no estamos analizando la respuesta del paciente frente al patógeno, sino que estamos analizando el patógeno como tal. El problema de la PCR es que, primero que nada, se va a separar en tres procesos el proceso de hacer la PCR. Primero, vamos a tener una extracción del material genético. Este material genético está dentro del virus y el virus, a su vez, está dentro de una célula. ¿Ya? Un virus fuera de una célula se muere, por lo cual este virus, cuando ingresa al organismo, ingresa a las células de la persona. Entonces, tenemos que primero sacar ese material genético de dentro de todo esto para recién poder analizarlo. Esa extracción puede ser tanto manual como una extracción automática, automatizada. Por lo cual, si es una extracción manual, ahí ya tenemos que pensar, si es manual, es un poco más de tiempo que si fuera automatizada. Lo segundo es que ese material genético probablemente va a ser súper pequeñita la cantidad para poder analizarlo. Entonces, la segunda parte de la PCR consiste en una amplificación. Esta amplificación es tomar esa cantidad pequeñita y hacerla mucho más grande, mucho mayor, mucho más medible, para pasar al último paso, que sería la lectura. Esta lectura lo que va a hacer es comparar si ese material genético es homologable o comparable con lo que se conoce que sería el material genético de un COVID, de un SARS-CoV-2. ¿Ya? Si ambos materiales genéticos se parecen, o son idénticos, mejor dicho, se va a decir la alarma de, ya, el paciente sí tiene esta enfermedad, o el paciente no tiene la enfermedad en cuanto a lo que es la lectura. Entonces, esta PCR, ¿cómo va a funcionar? Primero, permite detectar las etapas iniciales de la infección. Como estábamos conversando, ya no estamos buscando el anticuerpo, sino que estamos buscando al virus. Por lo cual, si el paciente tiene este virus, lo vamos a poder encontrar. ¿Cómo? Buscando el material genético de este. Si buscamos el virus, estamos buscando solo su presencia, y esa presencia va a poder observarse o detectarse en estadios súper iniciales de la enfermedad. Por lo cual, ese periodo de ventana ya es casi nulo.
Y ahí viene acompañado un poco de lo que serían las principales ventajas de esta técnica. Bueno, el equipo que se está viendo acá es el equipo que está trabajando actualmente en el Hospital Regional de Antofagasta, que sería el ViviMax. Este equipo permite tanto la extracción como la amplificación y la lectura en un solo equipo. ¿Ya? Eso sería maravilloso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo comparamos con otras técnicas, donde en una estación de trabajo primero se hace la extracción, en otra estación de trabajo se hace la amplificación y en otra estación de trabajo recién se hace la lectura, en cuanto a tiempo hay alta diferencia. La PCR, la primera ventaja que tenía va a ser que es una técnica confirmatoria. Si la PCR dice el paciente tiene COVID, es porque el paciente tiene COVID. Si la PCR dice el paciente no tiene COVID, es porque el paciente no tiene COVID. La especificidad y la sensibilidad, que eran los términos que hablábamos recién, es súper alta. Es una técnica muy específica y una técnica muy sensible también. Permite detectar concentraciones súper bajas de lo que sería el material genético. Tercero, presenta una autonomía diagnóstica. A diferencia de lo que era, por ejemplo, el test rápido, donde era necesario tener como complementario una PCR, en este caso no es necesario tener un test rápido que avale el diagnóstico de este, sino que es más autónomo. Y por último, permite un diagnóstico precoz, que es lo que hablaba recién. Ya que este test no detecta anticuerpos, sino que detecta la presencia del virus, podemos detectar ese virus desde un comienzo. Y eso permite que de manera precoz podamos llegar a lo que sería el diagnóstico. Ahora, sí, es mucha maravilla lo que dice la PCR, pero también tiene sus desventajas. Primero, es una técnica extremadamente dependiente de lo que es la toma de muestra. Si estamos buscando células que en su interior tengan virus, lo primero es recolectar esa célula. Y esa célula, ¿cómo la recolectamos? Con la toma de muestra. Si esta toma de muestra está mal hecha, lo que vamos a hacer va a ser un efecto en cadena, un efecto dominó, en el cual si se tomó mal la muestra, no vamos a poder extraer bien la muestra, por lo cual no vamos a amplificar bien el material genético y por lo cual no vamos a leer bien ese material genético. Entonces, todo este efecto dominó parte con una mala toma de muestra. Segundo, es una técnica altamente costosa. Si lo comparamos, por ejemplo, con un test rápido, esta técnica es millonaria. Es necesario tener el equipo, es necesario tener el reactivo, es necesario tener personal capacitado para poder hacerlo. ¿Ya? Versus el test rápido, que cualquier persona pudiera, no debe, pero pudiera hacerlo. Ya solo basta con depositar una gota. No hay un procesamiento que sea engorroso. Tercero, tercera desventaja que vamos a encontrar en cuanto a la PCR. Es una técnica extremadamente delicada. Una PCR es muy fácil que quede mal hecha, ¿ya? Por lo cual hay que capacitar al 100% a la persona que está haciendo esta detección. Y va a tener una alta tasa de contaminación. La PCR amplifica, es decir, aumenta el material genético de cualquier cosa que haya adentro. Por lo cual, si por ese motivo llega a contaminarse, eso también se va a aumentar y eso también nos va a dar una lectura errónea. Y aparte es un procesamiento lento. Ya como hablábamos, tenemos la amplificación, tenemos la extracción, tenemos la lectura. Son hartos pasos para recién llegar al diagnóstico. ¿Ya? Una PCR que no utiliza este equipo, en promedio son unas 4 horas y media que uno está haciendo el trabajo para recién tener el diagnóstico. Este equipo, que sería el ViviMax, lo hace de una manera un poco más rápida. ¿Ya? Pudiera llegar incluso a las 3 horas. Pero eso sigue siendo lento en comparación a los 15 minutos que se demoraba el test rápido. Por eso el nombre. ¿Ya? Entonces, si hacemos harta comparativa, vamos a poder ver cuál es el método más óptimo para el laboratorio en el cual se está trabajando. Ahora, recién hablamos un poco de lo que es la toma de muestra de la PCR. La toma de muestra de la PCR es súper estandarizada y es un poco más complicada que lo que sería la toma de muestra del test rápido. Recién hablábamos que el test rápido, con una extracción sanguínea, basta y sobra para poder llegar al diagnóstico. Una punción con una lanceta, por ejemplo. En cambio, en el caso de la toma de muestra de una PCR, vamos a tener dos opciones. Primero, la opción óptima, que sería un hisopado nasofaringio, o en su defecto, un hisopado, perdón, orofaringio. ¿Cómo se va a hacer esta toma de muestra? Primero, veamos un poco el video. Lo que se va a utilizar, como dice su nombre, va a ser un hisopo, una tórula o en su efecto un cotón, como lo quieren llamar,
el cual se va a introducir por cada una de las cavidades en la cual queramos tomar la muestra. Lo primero que se está haciendo acá es tomar la muestra del hisopado orofaringio, es decir, llegar a la faringe por medio de la boca. Importante es que acá estamos tratando de recolectar muchas células, por lo cual se puede hacer esta rotación interna que quizá con otra toma de muestra microbiológica no se podría. ¿Ya? Una vez que se obtiene la muestra, se debiera almacenar en el medio de transporte. Con un hisopo nuevo, se va a tomar la segunda toma de muestra, que sería el hisopado nasofaringio. Este hisopo, lo que se va a hacer es introducirlo por la cavidad nasal, de forma que llegue hacia el fondo, hacia la faringe, y se va a hacer también esta rotación. Esta rotación del hisopo tiene el objetivo de tomar muchas células, porque esa célula, mientras más células se tome, mejor va a ser el rendimiento de la PCR. Lo importante va a ser, sí, que se tiene que introducir esta muestra, este hisopo, en ambas fosas nasales. ¿Por qué? Porque eso también aumenta el rendimiento. Ya, ahora, primero que todo, es una muestra súper incómoda para el paciente, una muestra que es súper fácil tomarla mal, por lo cual la persona que lo toma también tiene que ser una persona que esté capacitada para poder hacerlo de manera correcta. Recordemos que si se toma mal esta muestra, el efecto dominó va a llegar hasta dar un resultado erróneo. ¿Qué es lo siguiente que se va a hacer? Una vez que se tomó la muestra, se va a depositar en el medio de transporte. Ya tenemos dos opciones. La primera, que va a ser un medio de transporte casero, entre comillas, que sería el PBS, o en su defecto, un medio de transporte comercial, como el que estamos viendo acá en la imagen. Este medio de transporte, lo que vamos a hacer es homogenizarlo de forma de que el hisopo se cubra completamente con el medio. Este frasquito primario se va a ingresar a un embalaje o a una bolsita secundaria, y esta bolsa secundaria se va a traspasar en este caso, a una bolsa terciaria. El correcto transporte de esta muestra se tiene que hacer siempre en triple embalaje. ¿Por qué? Para evitar alguna posible contaminación para la persona que está transportando la muestra de un punto A un punto B. Ahora, esta bolsa viene en el kit comercial. ¿Ya? Este kit comercial se está utilizando actualmente en lo que sería el hospital. Pero también existen algunas formas más caseras de poder hacer el transporte de la muestra, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este kit se envía ya a temperatura ambiente, llámese a un hospital de referencia o en su defecto dentro del mismo hospital al laboratorio. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Dentro de lo que es el flujo de trabajo que se está utilizando mucho dentro de lo que es clínica, si es que por a veces motivos un paciente se toma una muestra, esa muestra sale negativa, y a ese mismo paciente se le pide una segunda muestra en un periodo de tiempo de 15 días aproximadamente, la muestra no debería ser la misma porque se asume que se va a tener el mismo resultado que la muestra original. Por lo cual, lo que se debería hacer es tomar una muestra distinta, y en este caso de las vías respiratorias inferiores, llámese un lavado bronquialveolar, un aspirado endotraqueal o, en su defecto, una expectoración. Ahora, estas tres muestras, el lavado, aspirado y la expectoración, presentan un rendimiento mucho menor a lo que sería un hisopado. ¿Por qué? Porque tienen menor cantidad de células. Entonces, mientras menor sea el número de células, menor también va a ser la probabilidad de encontrar al virus en alguna de esas células, por lo cual la amplificación va a ser un poco más inútil porque no se va a encontrar el virus dentro de cada una de las células que se van a obtener. Por lo cual, lo ideal siempre es aspirar a poder hacer un hisopado. ¿Ya? Un hisopo tanto nasofaringio como un hisopo orofaringio. Entonces, si vamos un poco ahora al transporte de la muestra dentro del laboratorio, acá es donde ya aparece el rol del TECLAVI. ¿Ya? Esta recepción de la muestra, ¿quién la va a hacer? En su defecto, debiera hacerlo o un tecnólogo o un TECLAVI.
¿ya? Este técnico que va a recibir la muestra y también pudiera preparar este kit para enviarlo a cada una de las unidades en las cuales se está trabajando, ¿ya? Al menos dentro de lo que es el hospital, lo que se hace es que con previo aviso se tiene que solicitar la confección de este kit, ¿ya? Kit que va a estar compuesto principalmente por el medio de transporte, el PBS, el hisopo con el cual se quiere tomar la muestra, y aparte triple embalaje. Ya triple embalaje que va a ser un embalaje, un frasco secundario, que sería el blanco que se logra ver acá, y aparte un embalaje terciario, que sería este bolso de género impermeable que se ve a mano izquierda. Y estas fotos son las que aparecen en el manual de procedimientos clínicos del Hospital Regional de Antofagasta. El medio de transporte, como hablábamos, va a ser el PBS. El PBS se hace una comparativa con lo que es el medio comercial. Lamentablemente, el medio comercial está dando un poco de errores en cuanto a lo que es el análisis de cada una de las muestras. Por lo cual, lo que se está recomendando es que se haga con PBS la toma de muestra total. Este triple embalaje también tiene que pasar por una serie de procesos o una serie de análisis de la persona que recibe la muestra. Si por ese motivo la muestra viene derramada, esa muestra se va a rechazar. Si la muestra viene en su defecto abierta o mal rotulada, también se va a rechazar. Todos estos errores preanalíticos eh, van a afectar directamente con lo que es el resultado, por lo cual no se puede aceptar una muestra que viene con malas condiciones. Y por último, el envase secundario en el cual se está mandando la muestra, lo que se está buscando es que sea taparrosca. ¿Por qué? Porque eso dificulta mucho el derrame de la muestra desde el interior hacia el exterior. ¿Ya? Por lo cual, este triple embalaje siempre va a ser una exigencia que se tiene que tomar para recién procesar la muestra. Y repito, esto, cerciorarse de que se está cumpliendo con estas medidas, va a ser parte del rol del tecnólogo o en su efecto del TECLAVI. Ahora, dentro de lo que es clínica, también tenemos que entender que hay muchas muestras que no van a ser para confirmar si es que el paciente tiene COVID-19 o no lo tiene. No todo lo que es el hospital se ha enfocado en un 100% a lo que es la pandemia. ¿Ya? El hospital sigue funcionando, por lo cual el resto de servicios, el resto de unidades, también siguen funcionando. Y por ello, el resto de muestras se siguen enviando al laboratorio. Sin embargo, ahora también hay que hacer una categorización en cuanto a pacientes que son COVID positivo o con sospecha de COVID, para también cumplir las medidas de bioseguridad necesarias para poder enviar la muestra a lo que es el laboratorio. Cuando se manda una muestra que corresponde a un paciente con sospecha de COVID o COVID confirmado, ¿ya? Pero es una muestra que no es respiratoria, también se cumple con la medida del triple embalaje. Tenemos, en este caso, el tubo en el cual se toma la muestra, tiene que ir dentro de un recipiente secundario, que sería el que se ve acá rectangular de color rojo, y ese recipiente secundario también tiene que ir dentro de un embalaje terciario, que sería este bolso cuadrado que va a contener dentro las muestras de pacientes con sospecha. ¿Cuál es la importancia de esto? Esta muestra, una vez que llega, el TECLAVI también se va a encargar un poco de lo que es uvear, es decir, exponer el virus a radiación ultravioleta para disminuir, en este caso, la posibilidad de infección del personal de la salud. Entonces ahí tenemos un segundo rol. Este segundo rol del TECLAVI va a ser prevenir la infección dentro del área de trabajo. Entonces, todo esto era un poco lo que esto me demuestra para la PCR. Pero ya hablábamos que dentro de este paraíso de lo que es la biología molecular, también van a haber una serie de problemas. Lo primero va a ser que se produce este efecto cuello botella. ¿Por qué un cuello botella? Porque hay mucha muestra que no se procesa de manera automática, como lo sería, por ejemplo, un test rápido. Un test rápido llega a la muestra, se puede procesar al momento y a los 15 minutos se tiene el diagnóstico. En este caso, como incluye un procesamiento extra, que sería la extracción, por ejemplo, se va a producir este taco de auto, por eso puse la imagen de fondo, en el cual una muestra va a salir mientras tenemos unas 5 o 6 que vienen detrás. De hecho, ayer cuando estaba terminando los detalles de la presentación, había una noticia que decía que se calcula que en la región de Antofagasta hay aproximadamente 1000 test
de PCR que no se han hecho todavía, porque recién se están procesando las muestras para poder recién hacer el análisis de la PCR. Entonces, ese es un problema súper complejo para lo que es una técnica confirmatoria, porque hace que sea mucho más lento la confirmación de la enfermedad. Segundo, hay un exceso de muestras por paciente. Mucho clínico, lamentablemente, está entrando quizá en la histeria colectiva, o también puede ser en la prevención, de que mandan una muestra, esa muestra sale negativa, y a los 2, 3 días, o incluso una semana, vuelven a mandar la misma muestra. ¿Para qué? Para cerciorarse que el primer resultado correspondía, o que efectivamente era un negativo. Entonces ahí viene lo que les explicaba. Si dentro de los primeros 15 días se manda la misma muestra, lo que se hace es rechazarla y solicitarle al clínico que se tome la muestra, pero de un sitio anatómico distinto. En este caso, las vías bajas respiratorias. El lavado broncoalveolar, la expectoración, o el aspirado que también mencionaba recién. Y por último, los errores preanalíticos van a ser de alta importancia. En este caso, un error preanalítico influye directamente con lo que es el diagnóstico, por lo cual los errores preanalíticos hay que tener súper ojo para poder evitarlos y así no dar resultados erróneos. Entonces, ya para al cierre de lo que fue la presentación, primero, si bien esta pandemia es tarea de todos combatirla, el profesional de la salud va a ser la línea que delimita el interior con el exterior del laboratorio. Del laboratorio y tanto del campo clínico, ya no solo el laboratorio como tal, sino que también del hospital o de la clínica de donde se esté trabajando. Segundo, dentro de las técnicas de diagnóstico de laboratorio, podemos encontrar un sinfín de métodos. Ya hablábamos que se pueden englobar en 4, ¿ya? El cultivo, búsqueda de anticuerpos, búsqueda de antígeno, la PCR. Pero dentro de estas 4 hay demasiadas. Sin embargo, lo que se debe pensar va a ser en las limitaciones y en las ventajas que tiene cada uno de estos test. Un laboratorio pequeño obviamente no va a poder costear quizá un equipo de PCR, pero sí pudiera poner su granito de arena con un test rápido. Y esos resultados también confirmarlos con una PCR en algún laboratorio extra. O por ejemplo la aduana sanitaria. Está súper bien que se haga con test rápido porque eso permite un flujo rápido de pacientes para hacer un filtrado entre pacientes con sospecha positiva o pacientes que se descartan con un negativo. Y por último, mientras mayor sea el respeto por las indicaciones sanitarias, menor va a ser el tiempo en que estemos afrontando esta nueva contingencia nacional. Si nos fijábamos un poco en la epidemiología que hablábamos en un principio, en la presentación, eh, mientras más rápida era la reacción que tenía en este caso el gobierno, y mientras más óptima fuera la acogida que tenía la población, más rápido se salía de la pandemia. Lamentablemente en Chile no está pasando eso. El gobierno, sin entrar en política, está teniendo un rechazo en cuanto a lo que son las indicaciones que dan. Entonces, es problema por el gobierno por un lado, pero también con la gente que no respeta las medidas sanitarias que está dando el gobierno. Entonces, si se respetase, eso va a hacer que salgamos mucho más rápido de esta pandemia y se vuelva quizá un poco a la normalidad. Probablemente este año va a ser un año súper complejo, aun cuando se supere en 1 o en 2 meses la contingencia, esto nos va a seguir probablemente todo el 2020 y quizás hasta comienzo del 2021. Por lo cual, mientras más rápido o mientras más respeto se le presente a la indicación sanitaria que está dando el gobierno, más rápido vamos a salir y más rápido vamos a volver a esta normalidad que teníamos previamente. Entonces, eso sería un poco la presentación. Ahora no sé si Claudio va a dar algún aviso. Audio. ¿Se escucha ahí, cierto? Sí, sí se escucha. Bueno, primero que nada, alguien tiene, parece que eres tú, que se escucha con eco. Yo te escucho bien. Ah, ya. Bueno, primero que nada es darte las gracias, Héctor, por esta excelente disposición. Yo sé que tú estás con harta pega en el hospital, ¿ya? Así que, bueno, esto sumado al tema de las clases, demuestra el compromiso que has tenido
con la carrera, ¿ya? No sé si nos va a entregar algunos minutitos para que alguien pueda hacer alguna pregunta. Sí, obvio. Si es que alguien tiene alguna duda, este es el ¿Hay momento. alguna duda o consulta por ahí de los participantes? ¿O quedaron todos en shock? Quedaron en coma. En coma, claro. No, parece que no. Bueno, esperando en todo caso que haya sido de gran interés y sobre todo de gran utilidad para... Ay, parece que Denise tiene una consulta, ¿no? No, no, no consulta, solamente dar las gracias a Héctor por su disposición, por su entrega, ¿cierto? Para con la carrera, para con sus alumnos, sus estudiantes. Y bueno, esto también a Claudio, ¿cierto? Por su disposición y por eh, la forma de entregar, ¿cierto? Tratar de que ellos aprendan más, de motivarlos con su carrera, de que comprendan lo que está pasando. Así es que, no, la gracia y bueno, ojalá podamos ir haciendo más actividades en el futuro que sean en bien de los estudiantes. Bien, Denise. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también a los participantes. Tuvimos una bastante buena participación de alumnos. Y bueno, como dijo Héctor, con esto tratamos un poco de derribar algunos mitos urbanos, tratar de que ustedes conocieran el rol que tiene el profesional de la salud, algo que yo destaco, que era, lo mencionó Héctor al principio, que era la tremenda importancia que tiene el no uso del uniforme en la calle. ¿Ya? Eso yo lo destaco, pero de sobremanera, porque eso ha sido un tema con muchas generaciones. Cuesta mucho que incluso profesionales, ¿ah? Sí, Incluso profesionales, de hecho, mucho profesional que está saliendo, hace poco subieron un video de un médico que lo estaban echando del banco porque estaba con el uniforme clínico y claro, uno puede estar muy, muy del lado del profesional, pero al menos en esta pandemia es una irresponsabilidad. Ya no hay otra palabra más que una irresponsabilidad salir con el uniforme a lo que es la calle y exponer a la gente más vulnerable quizá que está afuera a lo que tenemos nosotros dentro del hospital. sí, eso rescatarlo y bueno, agradecerte, pues, Héctor. Muchas gracias y muchas gracias a los demás y esperamos pronto poder hacer una nueva actualización. Ojalá que no sea de este mismo tema y lo podamos olvidar rápidamente. Ojalá que ¿Ya? quede una historia, una anécdota. Que sea una anécdota y una historia. ¿Ya? Muchas gracias, Héctor, y buenas tardes, noches ya para todos los demás. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Ya, chao, chao.